Bienvenidos mis queridos hermanos a Tesoros de Fe. Hoy les traigo otra perla preciosa. ¿Por qué Dios no siempre nos responde lo que pedimos? Y la respuesta a esa pregunta está en dos palabras similares: intención y deseo. Es decir, ¿con qué intención o deseo pedimos a Dios lo que pedimos? Vamos a utilizar un texto del Evangelio según San Mateo que dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Esto quiere decir que si nosotros lo que tenemos en nuestro corazón son estas cosas terrenales, que no son malas, que también son muy buenas, pues de allí van a surgir todas nuestras peticiones. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una necesidad de dinero, pues nosotros le vamos a pedir a Dios dinero, le vamos a pedir plata, le vamos a pedir que nos ganemos la lotería. Si nosotros nos hace falta salud, pues nosotros le pediremos al Señor que nos regale la salud. Hace poco le decía a mi suegra: ¿usted qué le va a pedir a Dios este fin de año? Y ella me decía: yo lo único que quiero es salud. Por supuesto, porque ella estaba padeciendo de salud. Si una persona le está yendo mal en sus estudios, pues le pedirá a Dios que le ayude a sacar muy buenas notas. Si una persona tiene dificultades en su familia, pues le pedirá al Señor que le ayude a resolver aquellas situaciones de familia. Es decir, nosotros le vamos a pedir a Dios aquello que estamos necesitando. Pero, así como nosotros tenemos una intención, un deseo, una necesidad, Dios también tiene una intención y un deseo con nosotros. Que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, la intención y el deseo de Dios es que tú y yo nos salvemos y que conozcamos al Señor Jesucristo, que es la salvación. Entonces, Dios siempre te va a ver a ti y a mí con una sola intención. Él quiere salvar tu vida, quiere salvar tu alma, quiere entregarse completamente. Y no solamente en este mundo, sino también en el mundo que viene después de la muerte, porque esta no es nuestra casa definitiva. Entonces nosotros siempre o normalmente estamos pidiendo aquello que necesitamos en este mundo. Pocas veces pensamos en aquello que necesitamos para el mundo que viene, es decir, la eternidad, la presencia de Dios eternamente. Hay un canto muy antiguo en la iglesia que dice: ya no habrá necesidad ni la luz, ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el Consolador. Dios está pensando en ti para llevarte a la eternidad. Hace algún tiempo leía que Santa Faustina Kowalska, una santa de nuestra iglesia, en momentos de mucha oración, ella sentía cómo su cuerpo levitaba, pero ella también sentía cómo su alma se quería salir de su cuerpo, solamente orando por estar cerca de la presencia de Dios. Es decir, como si su alma quisiera desprenderse para estar con Dios, y decía: yo estoy segura que no moría en ese momento por la misericordia de Dios. Es decir, entre más nos acercamos al Señor, más nuestra alma querrá estar con Él. Entonces, la intención y el deseo de Dios es tu propia salvación. Es decir, que llegues a la plenitud de su vida, de su conocimiento. Y por eso todas las intenciones y los deseos de Dios van a estar encaminados a esta intención. Entonces, ¿cómo pedir para que Dios nos conceda? Es pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la salvación. Todo aquello que esté a favor de tu salvación, el Señor te lo va a conceder. Hay que pedirle al Señor estar en la misma sintonía. Es como si aquellos radios antiguos que tú buscabas la frecuencia y la señal, y había un momento que se escuchaba nítida. Allí justo estaba la sintonía. Así pasa en nuestra vida. Hay que pedirle al Señor que nos regale su Espíritu Santo para que nosotros estemos en la misma sintonía de Dios. Y la sintonía de Dios es nuestra propia salvación. Entonces, siempre y cuando aquello que tú pidas está en la sintonía de la salvación que Dios tiene para tu vida, pues simplemente el Señor te lo va a conceder. Hace poco
un amigo me decía que tenía una situación muy difícil con su hijo. Él no vivía con su hijo. Y de un momento a otro su hijo ya no quería estar con él. Pasó de ser un niño que quería estar siempre con su papá a un niño que no quería estar con su papá. Y él muy dolorido me decía, no sé qué está pasando con él. Y resulta que el niño ya guardaba ciertos resentimientos, pues por supuesto porque no vivía con su papá. Y le dije, vamos a orar por la intención de que el Señor sane en él esas heridas que tiene de su historia, de su infancia, de su pasado. Por supuesto, su papá también se dispuso a escucharlo, le pidió perdón por todo el tiempo que no había estado con él y empezamos a orar por eso. Al principio, casi en un día, pasó de estar en una actitud agresiva, ya en la noche pasó de estar en una actitud de disposición. En el fondo ese niño necesitaba era que su papá le escuchara, pero también Dios allí fue ayudando con su Espíritu Santo a disponer ese corazón de ese hijo, y ese milagro se dio, esa petición se dio. Yo hace algún tiempo le dije, Señor, regálame una novia, hace más de 20 años, y el Señor me la concedió. En menos de 5 minutos me respondió esa petición. Algún día le dije, Señor, yo quiero conocer más mi fe, y como a los 2 meses me encontré un personaje en YouTube que iluminó mucho de lo que mi corazón estaba necesitando. Hace un tiempo también le dije, Señor, ayúdame para tener hijos. Y también el Señor me concedió ese deseo y nos regaló un hijo. Pero no siempre el Señor te va a conceder todo lo que tú pides, aunque tú creas que sea en función de tu salvación. Nosotros, mi esposa y yo, pasamos por una situación en donde tuvimos pérdida de 5 hijos y no pudimos tener sino solo uno. Y eso también hace parte de esa historia de salvación, de obedecer, de paciencia, de humildad, de saber de que no siempre todas las cosas se van a dar. Y no siempre el Señor te va a conceder en los tiempos que tú deseas. Él no siempre te va a responder ya o inmediatamente, aun cuando eso sea para tu salvación. ¿Por qué? Porque a veces necesita el Señor afinar en nosotros esa intención y ese deseo. No siempre está purificado. En algún momento el Señor en el Evangelio dice, dichosos los que reconocen su necesidad de Dios. Cuando uno reconoce aquello que realmente necesita y el Señor lo va delineando, lo va purificando, ahí es el momento donde el Señor responde. Entonces hay que tener paciencia, hay que tener la confianza que Él nos va a conceder aquello que estamos pidiendo, pero no en nuestro tiempo. A Dios no se le puede exigir, a Dios no se le puede declarar. Siempre hay que pedir con mucha sencillez, hay que pedir con mucha humildad, porque somos humanos y siempre nosotros vamos a querer que las cosas se den de acuerdo a lo que nosotros queremos. Hay un versículo en el Evangelio que el Señor habla que busca primero el reino de Dios y todo lo demás se dará por añadidura. Cuando nosotros buscamos la mirada de Dios, la presencia de Dios, aquello que es pasajero, aquello que es temporal, como los bienes, la comida, todo ello, de alguna forma el Señor nos va respondiendo y nos va ayudando, a veces hasta sin pedirlo. Le he dicho muchas veces a mi esposa que yo nunca le pido a Dios, Señor, que me vaya bien en un negocio, que nos vaya bien en esto, porque el Señor ya lo sabe y el Señor está para cosas más grandes que solamente para concedernos dinero o solo salud. El Señor está para ir transformando nuestro corazón, que de eso se trata la salvación, de ir tomando nuestro corazón, que muchas veces está lleno de soberbia, de ira, de orgullo, de lujuria, de ira, de envidia, y Él va haciendo esa obra de salvación en nosotros. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta cuáles son nuestras verdaderas debilidades, el Señor allí va dándonos su gracia. Cuando tú te das cuenta que en el fondo tu necesidad real es de humildad, te das cuenta que tiendes a la soberbia, a la altivez, al orgullo, y en algún momento de tu vida reconoces tus propias fuerzas no lo has logrado, que siempre has fracasado.
Y un día, así como el hijo pródigo, ya cansado o cansada de luchar con tus propias fuerzas con eso y no lo lograste, siempre fracasas, y un día le dices: Señor, ayúdame porque no sé cómo manejar esta debilidad de la soberbia. Y allí, así como el publicano en el templo, con sencillez, con fragilidad, sin fuerzas, el Señor te va a responder y te levanta y te va a decir: no te preocupes, que yo estoy contigo, yo te ayudo, yo soy quien hago esa obra en ti. ¿Qué hay que pedirle al Señor? Señor, ayúdame a conocerme, a saber cómo soy, a saber cuáles son mis debilidades, a saber qué tú quieres que ir transformando en mi vida, en mi corazón, para ir pidiéndote aquello que tú también quieres que sea pedido. Y el Espíritu Santo, como dice San Pablo, vendrá en nuestra ayuda. Y todas las cosas, lo demás, lo material, lo pasajero, hasta el Señor nos lo va a conceder sin buscarlo. Porque el Señor no es un Dios, como dice uno, un Dios bombero, que siempre sale es al momento en que hay una necesidad. El Señor está allí siempre para ti. El Señor siempre quiere llevarte en sus brazos y llevarte a tu mejor versión. La mejor versión tuya y mía es que Él pueda dibujar el rostro de su Hijo Jesús en cada uno de nosotros. Con la intercesión de nuestra querida Madre, la Santísima Virgen María, para que ella nos ayude a estar en la misma sintonía de Dios, así como ella lo hizo. Ella aquí es la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que ella nos enseñe a identificar en nosotros aquello que necesita ser restaurado en nuestra vida, aquello que necesita ser transformado, para que nuestras peticiones salgan de acuerdo a la necesidad de nuestra alma, y completamente seguro que el Señor te va a conceder aquello que está requiriendo. Un fuerte abrazo y te recuerdo suscribirte y activar la campanita de notificación para que puedas estar atento al siguiente video. Fuerte abrazo y el Señor te bendiga.